Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder. It's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy me honra presentarles a Miguel Fernández, socio director en IDC Network y director de bienes raíces, liderando el desarrollo de Condado Naranjo, un proyecto de 250 hectáreas en la ciudad de Guatemala, basado en un plan maestro integral. Con experiencia en finanzas corporativas y fusiones y adquisiciones en Evercore Partners en México, ha desempeñado roles clave en educación, siendo expresidente de la Junta Directiva de la American School of Guatemala y actual presidente de la Fundación Universidad del Valle, miembro de YPO Guatemala, Cali Fellow y parte de la Aspen Global Leadership Network. Es ingeniero industrial con un MBA de Kellogg School of Management. Apasionado maratonista, ha completado 14 maratones y sigue sumando. Su disciplina y su visión nos inspiran. Y tenemos la dicha que nos acompañe hoy. Miguel, bienvenido. Es un honor tenerte aquí. Contanos quién es Miguel y sobre tu trayectoria, tu familia, tus amigos. Adelante. Muchas gracias, Carla. Antes que nada, te agradezco por la invitación. Espero que lo que aquí comparta agregue valor a la gente que te sigue y que te escucha. Y comienzo diciendo que lo que comparto viene desde el corazón más que desde la razón y gracias por la oportunidad. ¿Quién es Miguel? Miguel es una persona en evolución. Es alguien que busca ser su mejor versión e inspirar a los que le rodean para que ellos hagan lo mismo, ¿verdad? Alguien que desea tener un impacto positivo en las personas y en la comunidad. Definitivamente todos tenemos una historia. Eh, Mi historia es de una infancia realmente muy feliz. Soy el hijo mayor de 4 hermanos y soy el primo mayor de 15 primos del lado materno. Una familia muy, muy unida y con realmente son primos, pero hemos crecido como hermanos prácticamente. Y eso viene desde mi bisabuela, del lado materno, mis tíos, han trabajado hasta hace poco. Y la verdad es que los deportes, la familia, los viajes, aventura, mucho de eso, pues es parte de mi historia. Me considero afortunado. Del lado de mi papá, una persona visionaria, muy trabajador, una mente empresarial, eh, líder, la verdad es que reconocido en diversas industrias, la industria del azúcar, la industria de la maquila, la industria de bienes raíces, realmente me da mucho orgullo hablar de él, pues él fue un innovador, ha sido realmente un innovador. Industrias donde ha estado y ahora pues está muy activo en temas de tecnología, a pesar de que tiene 79 años. Siempre con un balance entre la parte de negocio
y la parte de impacto a las personas. Y del lado de mi mamá, yo diría es la persona más servicial que conozco. Tiene mucha empatía y mucha conciencia social, ¿verdad? Entonces, pues esos son mis padres que obviamente tienen mucha influencia en quién es Miguel. Y termino esta parte contando pues que sí, estudié en un colegio jesuita solo de hombres, luego estudio en ingeniería industrial en una universidad jesuita. Así que una mezcla entre números, proyectos, pero siempre con un sentido humano e interés por los demás, por esa formación que yo pues tuve. Hoy llevo 27 años muy felizmente casado con mi esposa y compañera de vida, Patricia, a quien conocí en el primer año de ingeniería eh, y de quien con su profunda espiritualidad he aprendido muchísimo y con quien tenemos tres hijos, Juan Miguel, Daniel y Gabriel, que son nuestra alegría y nuestra motivación. Así que ese es muy brevemente quién es Miguel. Y estoy segura que tus tres hijos disfrutan también de esa gran familia, de todos esos 15 primos tuyos, las familias de ellos. Bueno, esa familia debe ser enorme actualmente. Qué lindo escuchar cómo la huella de los papás nos van marcando a través de los años, porque sos un líder transformacional de la industria. Contanos, aparte de esa influencia de tus papás, ¿qué otras experiencias personales te influenciaron, Miguel? Sí, gracias, Carla. Yo no estoy seguro que me calificaría como un líder transformador de la industria, pero al menos sí como alguien que lo está intentando. Yo diría que definitivamente tuve la oportunidad de estudiar una maestría, un MBA en Kellogg gracias a una beca Fulbright. Y cuando se da eso, parte del compromiso que hay con esa beca es que uno tiene que regresar al país de origen, no se puede quedar, digamos, trabajando en Estados Unidos eh, para tener un impacto. Pues obviamente para mí fue muy fácil. Quedó muy alineado a mi propósito. Luego tuve la oportunidad, después de estudiar la maestría, de ir a trabajar en fusiones y adquisiciones en una empresa mexicana. eh, y posteriormente regreso a Guatemala para abrir la división de asesoría financiera y de fusiones y adquisiciones aquí en la empresa donde actualmente trabajo, ¿verdad? Fue simpático porque haciendo una consultoría para un proyecto inmobiliario, em, pues les estaba costando, es un proyecto inmobiliario muy grande y les estaba costando trabajo avanzar con ese plan. Siempre todo inicio cuesta. Y entonces nos pidieron como consultores que si podíamos ayudarlos a ver qué deberían de hacer. Y cuando les damos las sugerencias como consultores, se voltean a ver y nos dicen, miren, excelente, buena sugerencia ideas, por favor háganos una propuesta para cómo lo van a hacer. Entonces yo me recuerdo que me volteé con mi jefe y le digo, pero consultores, nosotros no, solo decimos que hay que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, así fue como realmente me toca abrir la división de desarrollo inmobiliario de la empresa, que en ese momento era una empresa de consultoría y de asesoría de fusiones y adquisiciones y entonces comienzo a dirigir y comienzo a encargarme de un proyecto muy grande aquí en Guatemala, que es un proyecto basado en un plan maestro eh, y que llevo 22 años desarrollándolo. Realmente lo que nos mueve es tener un impacto en la calidad de vida de las personas. Yo Sí. cuando llevaba como 3 semanas, hubo una vecina que tocó la casa modelo donde eran nuestras oficinas y me dijeron, mire, quiere hablar una vecina. Y yo dije, ay, llevaba 3 semanas de encargarme de eso y siempre era a decir pues de filtraciones o de ruidos o de construcción. Y yo dije, ¿qué queja vendrá a darme la señora? Y solo entró y me dice, ingeniero, yo le vengo a agradecer. Y todavía pensé que era una broma. Dije, ¿por qué me quiere agradecer? Porque usted le cambió la vida a mi hijo. Y le digo, ¿y por qué le cambió la vida a su hijo? Me dice, mire, él era un niño muy divertido que pasaba jugando videojuegos en su casa. Vivían ahí en una zona residencial en Guatemala, pero no tenía parque, no tenía, entonces él vivía encerrado.
y se habían mudado a este nuevo condominio que estábamos, era nuestro primer condominio, y el primer condominio tenía unos parques muy bonitos y un área común. Y entonces dice, mire, mi hijo ahora está en el parque, conoció a otros niños y le cambió la vida y ahora es extrovertido. Y desde ahí me quedé yo, realmente me quedó muy claro el efecto que uno puede tener en la vida de las personas cuando uno se dedica a desarrollar desde el punto de vista inmobiliario. Entonces, eso nunca se me va a olvidar, eso fue hace 20 y pico de años, pero sigue siendo el propósito que nos mueve y realmente a mi persona, pero a todo el equipo que me toca liderar en Condado Naranjo, que, me da mucho gusto decirlo, recientemente se volvió la primera comunidad existente certificada LEED de toda América Latina. Wow. Entonces, eso pues da mucho orgullo, pero realmente nuestro propósito siempre ha sido dejar un legado de calidad mundial en lo que hacemos aquí en Guatemala. Me encanta el ejemplo que nos diste, porque es un ejemplo vivo de cómo la neuroarquitectura y cómo crear estos ambientes inclusivos puede transformar la vida de las personas. Muchas gracias. Miguel, contanos parte de tu papá, que sabemos que es un mentor al que admiras muchísimo, por lo que nos contaste al principio. ¿Tenés algún otro mentor en tu carrera profesional que te haya impactado y cuál sería el mejor consejo que te ha dado? Él u otra persona. Sí, sí, Carla, gracias. En una persona, yo te diría que mis profesores en el Liceo Javier, este colegio que te comento, pues que donde yo pasé toda mi primaria y secundaria. Ellos influyeron muchísimo en mí. Dentro de ellos hubo varios padres, incluyendo el padre Carrizo, él fue nuestro encargado de toda la secundaria, ¿verdad? Y me recuerdo que él nos decía muchas cosas y nos inculcó muchas cosas, pero había un dicho que le gustaba mucho decir y decía, jóvenes, hagan lo que hagan, pero háganlo súper excelente, ¿verdad? Entonces, eso me recuerdo que siempre me resonó, ¿verdad? Hagan lo que hagan, pero háganlo súper excelentes, ¿verdad? Y otros mentores que yo también agregaría a esta pregunta, pues mis amigos de YPO y de Cali, que son dos redes a las cuales pues, tengo el privilegio de pertenecer y de verdad que de cada uno de ellos he aprendido un montón. Y al final, pues pienso que la clave es rodearse de buenas personas porque eso realmente lo motiva y lo inspira a uno a seguir mejorando y aprende uno mucho, ¿verdad? Y en relación al mejor consejo que he recibido, yo te diría que son un montón. La verdad es que creo que muchos han sido a través de historias, más que de Ah, sí. consejos, ¿verdad? Yo siento que es más fácil conectar y recordar historias que simples hechos y datos, pero digamos que hay un dicho que a mí me gusta y me parece muy sencillo, pero lo siento que es poderoso a la vez y que dice, las cosas más importantes en la vida no son cosas. Ese resuena conmigo, porque al final como uno va aprendiendo a lo largo del tiempo, realmente, y entonces yo creo que si yo diera un consejo, ese sería, Carlos. Ah, qué lindo. Muchas gracias, Miguel. Definitivamente esas conexiones humanas, aprendemos tanto unos de otros. Gracias por compartirnos. Y bueno, los grandes proyectos requieren visión y estrategia, pero estoy segura que además representan grandes retos y desafíos. Contanos de algunos retos y desafíos. Con gusto, sí, sí, la verdad es que hemos tenido muchos retos y muchos desafíos, y cuando pienso en ellos, también es interesante que la mayoría han tenido que ver con personas, ¿verdad? Es interesante que, que, que ese manejo de la parte humana clave y quizá es de lo que menos nos enseñaron en la academia, ¿verdad? Sí, y cuando pienso en algunos de esos desafíos, a tu pregunta, pues han habido muchos. Me recuerdo en algún momento en donde se encontraron metales pesados en el agua que nosotros obteníamos en los pozos del proyecto, ¿verdad? Y cuando hicimos unos análisis, encontraron unos metales, hierro, manganeso, etcétera, que eran más allá de la norma. Algunas protestas de vecinos en algún momento porque había mucho ruido, en otro momento porque una de las plantas de tratamiento del proyecto generaba mal olor. O sea, han sido realmente
eh, retos diversos, pero cuando yo hago el análisis de cómo los hemos superado, te diría yo que lo resumo en, bueno, primero es hacer un alto en el camino, ¿verdad? Analizar escenarios, quiénes son los jugadores clave, qué intereses existen, ¿verdad? Y eso le ayuda a uno mucho a definir una estrategia, ¿verdad? A mí me encanta hablar de Pareto, ¿verdad? Hay mil cosas, pero si uno se enfoca en ese 20% que va a dar el 80% de los resultados, le facilita a uno mucho la vida. Y te diría que el otro tema crítico es rodearse de buenas personas, ¿verdad? Yo me siento afortunado de estar rodeado de un tremendo equipo, y eso sin ninguna duda hace la diferencia. Y cuando hemos tenido las crisis que hemos tenido, pues definitivamente ayuda mucho el rodearse de expertos en la materia, dependiendo del tipo de crisis. Siempre ayuda mucho tener gente que es muy buena para comunicar. Uno de los factores críticos cuando hay retos, la comunicación. Y te diría, y con eso termino, que la otra parte que es importante para cualquier reto, pues es tener una brújula. Y para nosotros los principios y los valores son esa brújula, tomar las decisiones. Porque muchas veces, a veces, lo difícil es tomar las decisiones, pero la verdad es que si uno sabe qué es lo correcto y está basado en sus principios y valores, pues de alguna manera es más fácil tomar las decisiones y obviamente pues hay que, a veces lo difícil es implementarlas, pero nuevamente, si uno está rodeado de buenas personas, se pueden implementar. Así que eso te diría yo, que ha sido mi guía de cómo, que me ha ayudado a pasar, pues sobre esos desafíos que siempre van a existir, ¿verdad? Y con una mentalidad de fe y de que todo pasa por algo y para algo. Y al final, cada desafío nos hace mejores personas, y nos hace mejores profesionales y aprendemos de cada desafío. La Universidad de Chicago hizo un estudio longitudinal sobre las personas resilientes y nos acabas de ilustrar los hallazgos de ese estudio, porque dicen que las personas resilientes, número uno, no se aíslan y nos hablaste de cómo integrar a las demás personas. Número dos, tienen una visión positiva, saben que al final todo va a pasar y número tres, son de acción, toman acción. Así es que gracias por compartirnos esos ejemplos de esos retos que al final, volviendo a rodearte de las personas correctas, tomar acción y saber que todo pasa, nos ayudan a seguir adelante. Tu papá mencionabas que balancea el tema de impacto social y eso evidentemente te marcó, estás vinculado con el sector educativo y eso juega un rol importantísimo cuando formamos los nuevos líderes. ¿Cómo ha impactado tu tiempo en la American School of Guatemala y en la Fundación Universidad del Valle en esa perspectiva, en tu perspectiva de liderazgo y la educación? Sí, sí, mira, si queremos que nuestros países, nuestra región prospere, no hay atajos, ¿verdad? La educación está en el centro de eso. Yo tuve la oportunidad de participar en la Junta Directiva del Colegio Americano de Guatemala y ahora tengo la responsabilidad de presidir el Grupo Educativo del Valle, que tiene tres campus universitarios y dos colegios, con más de 8.000 estudiantes y con un propósito claro que es mejorar la calidad de vida a través de educación de excelencia. Em, a lo largo de este tiempo he sido testigo del impacto que puede tener una buena educación en la persona, en la familia, en la comunidad, en el país y en el mundo. Y he tenido la suerte de conocer muchos ejemplos. Em, Tengo un ejemplo cercano, de un estudiante de alto desempeño, aquí guatemalteco, al cual se le proporcionó una beca, en el Colegio Americano de Guatemala, ¿verdad? En aquel momento el programa se llamaba Programa de Bachillerato Avanzado, y se escogía entre jóvenes, tanto del sector público como privado, que fueran, que tuvieran alto desempeño académico, ¿verdad? Eh, y yo estoy seguro que esa oportunidad, definitivamente, junto con su capacidad y su esfuerzo, le abrieron las puertas para que realmente soñara en grande. Y así lo hizo. Y hoy esta persona es el fundador de la plataforma de idiomas más grande del mundo,
y ha ayudado a más de 500 millones de personas en Duolingo, ¿verdad? Entonces, quizás no todos vamos a tener el impacto mundial que Luis Fonan ha tenido, pero no me cabe a mí la menor duda que la educación es la mejor manera de progresar, ¿verdad? En lo personal, el trabajo que hace este grupo educativo a mí me motiva y es mi granito de arena para apoyar una causa que es cercana a mí. Como comenté al inicio, un colegio, en un buen colegio, estudié ingeniería en Guatemala y luego una maestría en Estados Unidos. Pero en Guatemala menos del 3% de la población inicia sus estudios universitarios, imagínate, ¿verdad? Entonces, realmente somos privilegiados y debemos usar esos talentos en beneficios de la mayoría como una manera, pues, de retornar un poquito de esas bendiciones que nos han dado. Muchas gracias, Miguel, y voy a cambiar el tema. Gracias por ese impacto social. Vamos a hablar un poquito sobre Miguel el maratonista. Contanos sobre esas maratones, ¿qué te llevó a correr maratones y cómo ha impactado eso también tu liderazgo, tu mentalidad y qué rol juegan las maratones en tu vida? Gracias, Carla. Em, Te cuento rápido, fíjate que antes de maratones, la verdad es que el deporte siempre ha sido algo central en mi vida. Desde pequeñito, bueno, realmente mi padre, mi abuelo, ahí te contaré, pero todos hemos estado vinculados al deporte. A mí desde pequeño me gustó hacer deporte, principalmente en equipos. Yo jugué béisbol, nacional de béisbol y en la selección nacional de básquetbol. Eh, y más reciente, corro maratones porque ya pues es más difícil el jugar en deportes de equipos. ¿Sabe? Yo siento que el deporte realmente es una tremenda escuela y a uno le enseña, ¿verdad? Desde ponernos metas y soñar en grande, la importancia de la disciplina y los hábitos, ser un buen ganador, un buen perdedor, un buen contrincante, ¿verdad? El deporte enseña mucho y tal vez pasando a las maratones, ¿por qué me entusiasmó hacer maratones a mí? Pues te cuento, mi abuelo del lado paterno, una persona que admiré yo mucho, él le gustaba correr. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, es una historia que no la voy a contar aquí porque me alargaría mucho, pero él era una persona muy disciplinada y le gustaba correr y corría por todos lados antes de que correr se volviera tan popular como es ahora, ¿verdad? Y entonces él corrió varias maratones, ya grande. Es más, corrió arriba vamos a ver, fueron creo que 4 maratones arriba de sus 80 años, después de sus 80 años, imagínate. Y estaba yo una vez visitándolo cuando sonó el timbre de su casa y era el correo. Entonces, mire, yo no pedí nada, decía él. Y yo le decía, pero mire, le traen un paquete. No, yo no pedí nada, no, no salgas. Entonces yo salí y me dijeron, mire, el paquete ya está pagado, solo lo tiene que recibir, no tiene que pagar nada. Y mi abuelo me decía, no, no recibas nada, plano que es un vendedor. Bueno, yo recibí el paquete y lo abrí enfrente de mi abuelo. Y mi sorpresa fue que era un trofeo que venía desde Nueva York. Ah, Y wow. él había corrido el maratón de Nueva York y ganó su categoría. Él nunca el trofeo llegó por correo meses después, pero él había ganado la categoría de 80 años o más, ¿verdad? Que habían poquitos que habían corrido en esa categoría y él ganó la maratón de Nueva York en su categoría. Entonces, eso a mí me motivó y obviamente que mi papá, mi tío y todos corrieran y entonces pues a mí me motivó y me puse el reto hace pocos años de lograr correr las 6 maratones más importantes del mundo y aquí te enseño. Este es ahí, no sé si se Ah, logra ver, wow. pero están mis medallas y la medalla de la Six Major, en donde el año pasado, pues, me uní a un grupo como de 50 guatemaltecos que han logrado hacer eso y realmente no es más que simplemente uno ponerse sueños y obviamente eso, al momento de ponerse una meta, realmente, pues ya hay un tiempo, hay una meta y eso lo obliga a uno a ser disciplinado y a caminar hacia ella. Y la verdad que me da mucho gusto y a mí me encanta y estoy ahorita cabal.
en ese tema de, bueno, ¿cuál es mi siguiente meta? Y espero poder estar corriendo un maratón este año, probablemente en Australia. Eh, pero eso hace que me mantenga activo y la verdad es que es un tema ganar-ganar. Así que esa es la historia de las maratones, Carla. Gracias, te ayuda con la salud, te ayuda con la disciplina, enfocarte. Bueno, Tiene y muchas además cosas buenas. ese grupo de 50 guatemaltecos, qué bien, es otro grupo de conexión. Así es que solo cosas buenas traen esas maratones. Muy bien, Miguel. Gracias. Y en este mundo tan acelerado, construir confianza en los equipos no es una cosa sencilla, porque además hay mucho ruido. ¿Cómo haces para construir confianza en tus equipos? Yo creo que los principios son los mismos para construir confianza en una relación, en un equipo, en una empresa, ¿verdad? En una comunidad. Eh, y lo complicado, como lo hemos escuchado muchas veces, es que la confianza toma tiempo y esfuerzo para construir y se puede perder de una manera muy rápida, ¿verdad? Te comparto, hace poco iniciamos un proceso interno aquí en la organización de transformación. Y como parte de ese proceso discutimos un código esperado de conducta de cada uno de los líderes de la organización. Y te comparto con el aprecio y confianza los principios que son muy simples, pero creo que son poderosos para generar confianza y para construir confianza. Y los principios dicen así, los valores no son negociables, comunicación madura y asertiva, liderazgo con presencia y cercanía, agilidad en decisión, respuesta y acción, apropiación y rendición de cuentas y pasarla bien. Son 6 conductas que tenemos nosotros para todos los líderes en la organización. Son claros, están en blanco y negro y eso te diría yo que nosotros somos un reflejo de esos principios, modelamos esas conductas en nuestro día a día y si lo hacemos, pues definitivamente generamos confianza hacia adentro de nuestro equipo y hacia afuera de nuestra organización. Excelente. Muchas veces los problemas que tenemos en las relaciones son la falta de expectativas claras y esos principios dictan claramente qué se espera de cada uno de los líderes. Gracias por compartirlos. Ya vamos finalizando, entonces quisiera que nos regales un consejo para los líderes emergentes que nos escuchan. Con mucho gusto, Carla. Yo te diría que ese consejo, eh, tal vez son dos temas importantes que he aprendido a lo largo de todos estos años. Uno es que dediquen tiempo a conocerse ellos mismos. Eso no nos lo enseñan en el colegio, no nos lo enseñan en la universidad, tampoco en la maestría. Creemos que nos conocemos, pero no nos conocemos. Tenemos muchas máscaras, tenemos roles diferentes, tenemos las expectativas de los demás. Eh, es importante que dediquemos tiempo a conocernos, qué nos apasiona, para qué somos buenos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Es interesante, pero nos han enseñado, ¿verdad? Como que uno aprende, si en algún momento hace este ejercicio de conocerse uno más, le dicen, bueno, debilidades, ¿verdad? Y para siendo uno medio mediocre en todo, ¿verdad? Y yo lo que he aprendido es que realmente uno tiene que conocer cuáles son sus debilidades para complementarlas con alguien más, pero realmente hay que potenciar las fortalezas, ¿verdad? A mí me encanta un concepto japonés que seguramente tú has oído, que es el concepto del Ikigai, ¿verdad? El Ikigai que dice, bueno, están estos 4 conjuntos, ¿verdad? Lo que amas, que es tu pasión, para lo que eres bueno, que es tu vocación, lo que el mundo necesita, que es tu misión, y lo que te pagan por hacer, que es tu profesión, ¿verdad? Y si tú logras esa intersección entre esas 4 conjuntos, ¿verdad? Pues eso es el Ikigai. Y imagínate poder encontrar ese Ikigai, poder vivir de lo que amas, de lo que eres bueno y de lo que el mundo necesita.
Entonces, para eso, para encontrar eso y para poder de verdad eh, brillar, como decimos, hay que dedicarle tiempo uno a conocerse a uno mismo y nuevamente eso no nos lo enseñan, ¿verdad? Y el segundo consejo sería soñar en grande, soñar en grande. Realmente yo actualmente estoy escuchando un libro que es un libro ya muy antiguo que se llama Conversaciones con Dios, que lo recomiendo, pero ese libro es muy claro y dice, miren, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio la capacidad de ser creadores de nuestra realidad. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, todo tiene el potencial de crear nuestra realidad. Es importante que estemos conscientes de esto, porque cada quien de nosotros, con esos pensamientos, con esos sentimientos, con esas palabras, estamos creando nuestra realidad y tenemos ese poder que Dios nos dio. Entonces, hay que soñar en grande y si sabemos esto, vamos a crear una gran realidad. Ay, qué belleza, muchas gracias, Miguel. Entonces, Miguel nos invita a vivir en coherencia y eso nos hace imparables, pero además a soñar en grande y a entender que el diálogo interno que tenemos impacta nuestra realidad y a tomar acción. Para finalizar, contanos qué significa Unleash Leadership para vos. Para mí, Carla, Leadership significa liberar tu capacidad de liderazgo, liberarlo de prejuicios, liberarlo de paradigmas, de máscaras, de expectativas de los demás. Te diría que muy en sintonía con la pregunta anterior, que sea un liderazgo genuino. Ujú. Una vez uno si se conoce, uno conoce su propósito, conoce su ikigai, está claro de sus sueños, entonces uno puede ejercer un liderazgo genuino, un liderazgo libre, un liderazgo que viene del corazón más que de la razón, un liderazgo que es motivado por el amor más que por el miedo, un liderazgo que nos deja un legado y trascender. Para mí eso es el significado de Unleash Leadership. Gracias por tu legado, gracias por todo lo compartido que nos da muchísimo valor y nos ayuda a reflexionar y te deseo muchísimos éxitos, éxitos en esa maratón que viene. Gracias, Miguel. Gracias a ti, Carla, por la oportunidad y espero que de algo haya agregado valor a tus seguidores, a tus oyentes y de verdad que me da mucho gusto volver a conectar contigo.